Saludos, muy buenas. Bienvenidos a esta nueva propuesta del Empaquetado Televisión. Muchísimas gracias por estar ahí. Esto se llama El Barraquito y el objetivo que vamos a tener durante esta temporada es conocer, es saborear, es disfrutar de nuestra cultura de la mano de sus protagonistas. Y si estamos hablando de cultura canaria, si estamos hablando de defender un legado, pues quién mejor para inaugurar esta temporada que Fernando Hernández González, periodista, actualmente en Crónica de San Borondón, pero con muchas otras vertientes, escritor y sobre todo divulgador de la tradición oral de los antiguos canarios. Muy buenos días, buenas tardes para quien nos vea de tarde, Fernando. Buenos días, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Espero que te cunda el viajito, pero bueno, Claro, esto es un buen ratito y esperamos que así sea y que sobre todo nuestros espectadores pues así también lo saboreen y lo disfruten como nosotros. Bien, Fernando, y lo primero que te quería preguntar, 8 años de Taucho, corrígeme si me equivoco. Sí, 8 años de Taucho. La publicación Taucho, la memoria de los antiguos, que la tengo aquí. Esto es un ejemplar vetusto porque yo fui de los primeros que lo compré, me parece que es la primera edición, ¿vale? Y entonces cuéntame un poquito, porque ya son 8 años, ya es casi una década, un poquito el balance que haces, ¿no? Si esto también va a tener un recorrido literario en el futuro y sobre todo las vivencias y lo que te ha provocado a ti vivir esto de la experiencia Taucho, ¿no? Bueno, la experiencia de Taucho, aparte de ser, digamos que, el pistoletazo de salida, ¿no? Como escritor, porque bueno, en los medios de comunicación ya llevamos años, intentar a lo mejor entrar dentro del mundo literario, que, bueno, como tú sabrás, esto es una vorágine, ¿no? Pero no me puedo quejar porque la verdad que a día de hoy ya son 4 ediciones. ¿Qué pasada, Hay muchísimos ejemplares vendidos, realmente ahora no me acuerdo de la cifra, pero ahí en la tercera ya estábamos por casi 9.000 ejemplares, o sea que ya en la cuarta debe haber unos poquitos más. Y la satisfacción no solo porque al principio las dudas que habían eran si hacer un libro de ensayo, algo en lo que no me veía yo, ¿no? Escribiendo un libro de ensayo. Y justamente, bueno, la idea de hacerlo a través de una historia, de coger los últimos acontecimientos en la conquista militar de la isla de Tenerife, en una historia poco conocida además, como fue la batalla de los Magotes en el sur de Tenerife, y a través de ahí articular toda esa tradición que se ha recogido en el sur de Tenerife y que, bueno, en principio siempre surgen las dudas porque dice, la gente no le va a gustar, no va a ser a lo mejor de todo comprendida, pero hay alguien, como es Javier Sierra, que es Premio Planeta, que tiene muchísima más experiencia que yo escribiendo, y él decía que el escribir, ¿no? Es un ejercicio también a veces un poco ególatra, ¿no? Porque escribes lo que a ti te gustaría leer, de cierta manera, ¿no? Y al final, bueno, esas dudas se han disipado porque Taucho ha tenido un recorrido y seguirá teniendo un recorrido bastante amplio. La gente ha respondido muy bien. La sorpresa siempre de haber encontrado una visión que no se tenía hasta ahora en la literatura sobre nuestros antiguos, ¿no? Que es la voz del vencido. Yo creo que marca un antes y un después, ¿no? En este sentido. Hombre, a mí siempre me dicen, ¿no? Que Taucho marca ese antes y ese después. Pues posiblemente que sí, además sin hacer alarde de trascendencia mayor, porque evidentemente los guanches, por lo menos lo que había hasta ese momento en la literatura, era siempre una visión que se tenía desde las crónicas de la conquista, pero nunca desde la piel del vencido, ¿no? ¿Qué es lo que pensaba? Y además hay algo que es muy interesante, que siempre se nos olvida cuando tocamos la historia de nuestros antiguos, es que los vemos casi como seres de leyenda, ¿no? Es como que permanecen en esa bruma y que están todos hechidos de virtudes y ningún defecto. Y Taucho lo que ha hecho es traer a la memoria no solo esa oralidad, sino también intentar explicarle a la gente de que los guanches
eran personas como tú y como yo, ¿no? Y que muy posiblemente, Efectivamente. claro, que es algo muy interesante, que muy posiblemente, si te fijas, es algo que yo, cuando doy charlas en los institutos a los chinijos, siempre es curioso que me preguntan cómo eran los huanches, ¿no? Y yo siempre le digo lo mismo, ¿no? Tienes a tu abuelo, tienes a tu abuela, fíjate en ellos, ellos son los huanches. Por eso el título de Taucho, la memoria de los antiguos, ¿no? Un poco hacer Y ese además, guiño. Fernando, hablando de lo que es batallas, se habla de la última batalla, de la conquista militar de Tenerife. En el subconsciente colectivo quizá está más arraigada por fama o por tradición histórica la batalla de la Matanza de Centejo, Claro. posteriormente la Victoria, mal llamadas, ¿no? Desde el punto de vista Si quieres hacemos del nativo, un... ¿no? Ahora, si quieres, pues hacer Sí, con mucho gusto esa puntualización. Pero aquí hablamos también de la batalla de Huasa, ¿eh? Que es un enclave físico que perfectamente hoy en día se puede visitar. Y entonces eso es un valor añadido que muestras tú en esta novela. Y si quieres también, coméntame ahora lo que querías puntualizar de la batalla de lo que es la Matanza, ¿no? yo siempre he pensado cuando quise englobar los últimos acontecimientos de la conquista, es decir, la novela está ambientada en esa pérdida, si quieres hasta identitaria de la cultura nativa, el proceso traumático que eso supuso para las poblaciones nativas de esta isla. Y además estaba acordándome ahora precisamente de que fue un 29 de septiembre cuando se realizó esta batalla, Y ¿no? así estamos en el aniversario. Efectivamente, estamos de aniversario. ¿Eh? El 29 de septiembre de 1496 hay, digamos que, una revuelta, por así decirlo. Los bandos de Adeje y de Abona, en principio que no se habían puesto del lado de Benchomo, se unen, se unifican fuerzas, porque saben que los castellanos están a las puertas, ¿no? de sus territorios. Ellos veían ese peligro lejos y por eso no habían adoptado una actitud más belicosa contra ellos, ¿no? Y para enfrentar esa batalla lo que hacen es utilizar a una figura, como es el alzado Ichazagua, ¿vale? Y sus alzados para entrar en combate, ¿no? Bien, a través de la oralidad existe la memoria de esa batalla, la batalla de los Magotes, en Huasa. De hecho, hay todavía personas en el sur de Tenerife que recuerdan por tradición oral que allí ocurrió una batalla con los castellanos, ¿no? El problema es que no aparece registro, ¿vale?, Claro. de esa batalla. Y al principio, que era algo que me llamaba la atención, pensaba que, bueno, que posiblemente pudo haber sido una refriega, si quieres verlo así, y no una batalla en toda regla. Pero es que sí existe documentación, pero no está en la isla de Tenerife. He llegado a la conclusión de que esto es así porque lo que se cuenta, lo que cuentan las crónicas después de la batalla, no de la batalla, es que se concentró a toda esa población, ¿vale?, que permanecía expectante de los Magotes, se concentró porque los castellanos en ese momento no tenían idea de lo que era el sur de Tenerife. De hecho, para llegar al lugar utilizan unos barcos para llegar a lo que es la playa de la Carnada, en los cristianos. Ahí desembarcan y presentan batalla. Justamente después de atrapar a esas personas, hacen un corralito, se puede haber, además, que me han criticado muchas veces, hablar abiertamente de lo que es un campo de concentración, porque si no, ¿cómo se explica que tú tengas a 2.500 personas, mujeres, hombres y niños y ancianos, en un lugar reducido, durante 2 meses esperando en aquella época el obispo de Diego de Muros para bautizarlo, ¿no? Sí, el drama de esa situación que también la relatas perfectamente a través de la novela, que hoy en día serían los cristianos, que muchas veces vemos los nombres de las localidades, pero no sabemos muy bien de dónde proceden, ¿no? En este caso, lamentablemente, viene referido a esta situación, y quien no haya leído la novela todavía, pues aquí está esta maravillosa obra, Taucho, y ahí pues se relata todo, la batalla de Huasa, las últimas
vivencias de nuestros antiguos en las comarcas sur. Y bueno, también te quería comentar, Fernando, porque antes mencionaste hace unos minutos, cuando estabas presentando la novela en esos institutos, yo creo que hay muchos momentos entrañables con respecto a los alumnos. Sí. Y a mí se me está viniendo a la cabeza uno que has mencionado en más de una ocasión, de un alumno que no era nacido aquí, pero que se quedó tan maravillado por lo que relataban estas páginas que te dijo, yo quiero ser guanche o yo quiero ser canario, ¿no? Esas son cosas que realmente... Calan. Y además Sí. son, como tú decías al principio, son esas satisfacciones que me ha dado la novela. Esa concretamente fue una visita que hicimos con un grupo de profesores del instituto de Adeje, el Instituto del Galeón concretamente. Y además fue una sorpresa para mí porque yo pensé que era un grupito y eran 150 alumnos, ¿no? Yo le propuse a los profesores, porque bueno, estaban haciendo el trabajo en base a la novela Tauch, le propuse a los profesores de que en vez de ir a dar una charla a clase, porque ya que estábamos cerca, ¿por qué no nos llevábamos en guagua y íbamos al sitio, ¿no? Y allí contarles la historia? Bueno, y así lo hicimos, situ, ¿no? claro. Y bueno, hubo dos momentos que a mí o sea, me maravillaron porque también uno cuando piensa, ¿no?, en esa canariedad, a veces parece que hay un grupo de personas que tienen la patente de marca del guanche y de la canariedad, ¿no? Y no es así, es decir, nuestra realidad identitaria se construye a veces con otras muchas realidades, ¿no? Y en este caso, cuando estábamos firmando novelas, ya habíamos dado la charla, la primera se me acerca un niño, ¿vale?, asiático, chino, y entonces se me acerca y me dice, mire, don Fernando, ¿usted me puede firmar la novela? Sí, hombre. Y entonces me dice, yo no sabía que nosotros, dice, ¿no?, los guerreros guanches éramos tan valientes, me dice, ¿no? Es que ver. Sí, sí, y además recuerdo que me quedé unos segundos mirándolo y diciendo, ¿qué me está diciendo este chico? Y le pregunté que de dónde era. Y me dice, bueno, mi padre es de Taiwán, mi madre es de no sé dónde, y yo nací aquí en Adeje, ¿no? Y bueno, y en ese momento dije, bueno, pues sí, ¿por qué no se puede sentir él en un guerrero guanche, ¿no? Y el otro fue un momento muy emotivo porque había un niño, que también su padre es ruso, su madre polaca, y cuando le estaba preguntando, que él me decía, además muy feliz, ¿no?, que ahora podía llamar a sus primos, ¿no?, y cuando hablaba con ellos relatarle, ¿no?, cómo era la cultura nativa en esta tierra, ¿no? Y en un momento dado yo le pregunté, porque él había venido con 5 meses, ¿no?, le pregunté y él que se sentía, porque su madre polaca, su padre ruso, y él nacido, y él me dijo algo muy bonito, ¿no? Me dijo, yo quiero sentirme canario, quiero ser canario, me dice. Fíjate. Yo creo que esas son situaciones que por el mero hecho de vivirlas ya te compensa Claro. todo el trabajo, las horas de sueño quitadas que te llevaron a hacer esta novela, ¿no? Cambiamos un poquito de tercio, Fernando, porque no quiero dejar pasar la ocasión de mencionar y de profundizar un poquito con nuestros espectadores de esa 10ª temporada de Crónicas San Borondón en Radio Canarias Radio La Autonómica, del ente público Radio Televisión Canaria. Y Fernando, son ya 10 años. Tú sabes lo difícil que es estar en la palestra informativa, en el candelero, Sí. como digo yo, y cómo han hecho ustedes, si me pueden decir, o nos pueden decir a los telespectadores, un pequeño secreto de estar 10 años Hombre, en antena, ¿no? antes de esos 10 años en antena, llevábamos muchos más, ¿no? A través en otras radios, en emisoras, además con recuerdos muy entrañables. Pues siempre se desdeña el trabajo que se hacen en las emisoras locales, ¿no? Locales, Y muchas de las personas que han salido, que hoy encontramos en los medios de comunicación más importantes, salieron de esos medios locales. La cantera, ¿no? Sí, efectivamente, y por eso además hay que cuidar, es decir, los medios locales son muy necesarios. Siempre hemos dicho que las radios municipales, las televisiones incluso, son a veces altavoces, si quieres, que se pueden expandir más
que lo que puede hacer un medio local, ¿no? Porque muchas veces las parrillas no son adaptables, ¿no? En el caso de Crónicas de San Borondón como programa, como en sí, yo creo que es el tándem, el equipo que tenemos dentro de ese programa. De Galácticos, ¿no? Claro, nosotros siempre, además con la dirección, con que a José lo Gregorio, mejor puedes ver esta entrevista, efectivamente, trabajo inconmensurable. José Gregorio, digamos que como director, ¿no?, de ese programa, cuando nos juntamos, somos una piña, ¿no? No vamos por individualidades. Y yo creo que la fórmula de esa longevidad dentro de la sonda ha sido porque cada uno de nosotros tiene su parcela, quiero decir, su papel destacado dentro del programa de radio. Él como director, ¿no?, con la batuta, y nosotros hablando, en este caso, compañeros que hablan sobre casos Animales Imposibles, las nuevas temporadas que empezó con Félix Castilla ahora, con esa cara B, ¿no?, hablando de la música y su historia. Siempre intentando innovar, Claro, siempre claro. dando un poquito más cada temporada, ¿no? Y después yo, en fin, hablando de la cultura ancestral de esta tierra, de otros aspectos también de la cultura canaria, y yo creo que hemos formado, yo creo que ese es el éxito, ¿no?, que hemos formado una piña. Qué bueno. Y que a través del tiempo, no sé si lo que pueda seguir, ¿no?, pero también hay algo muy importante en este sentido, y es que mientras hacemos lo que hacemos, lo disfrutamos, y el día que no lo disfrutemos, es preferible retirarse. Qué bueno. Pues Fernando, para quien los espectadores que quieran pues escucharte y seguir también el programa, si hay alguien que no pues lo haya escuchado ya, son los viernes y domingos. Sí, de 10:30 a 2:30. La FM, y también tienes el podcast, ¿no? El podcast, efectivamente, que hoy en día se está convirtiendo además en un referente, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la gente lo puede escuchar cuando le dé la gana, ¿no? Pero en el horario en el que emitimos normalmente son los viernes de 10:30 a 2:30 y los domingos en el mismo horario la repetición, ¿no? Pues ahí queda dicho, ¿no? Lo escucharemos porque es de esos formatos radiofónicos que te apetece a ti, pues con toda la tranquilidad, disfrutar de todos esos temas, desglosarlos, y no es tanto el boletín ese que... Eso lo puedes encontrar en todas las emisoras, ¿no? Bueno, el boletín de 10 claro, 15 minutos, ¿no? y también debemos decirle algo a los televidentes, ¿no? Que si van a escuchar el programa y están esperando escuchar un programa de misterio con una música de esa atronadora que te chija, no, ese no es el estilo que ha caracterizado. Nosotros ponemos música normal, contamos los casos con la seriedad y con el rigor que requieren, y que después la gente saque sus conclusiones. Qué bueno. Pues ahí queda dicha esa oferta también, pues nuestros espectadores no se van a aburrir, tienen el empaquetado, tienen esta propuesta radiofónica, ¿no? Y entonces también quería comentar contigo, Fernando, cuando yo te digo y cuando yo le digo si se lo digo a los espectadores no van a saber muchos lo que es, pero si yo te lo digo a ti, te digo Tanemú, sabes perfectamente. Sí. Para mí, si hay dos palabras que pueden definir esto, es una experiencia para repetir y para compartir. Entonces aprovecho ahora y para que comentes tú, Fernando, a nuestros espectadores lo que es Tanemú y si se va a repetir, lo que puede ofrecer a quien se quiera animar. Tanemú es parte de esas ceremonias que se realizaban en el pasado, en la época nativa, y que son tendentes a alejar la enfermedad. En la creencia espiritual de los antiguos, me oirán muchas veces los telespectadores repetir la palabra antiguo, ¿no? Yo no utilizo la palabra guanche, entre otras cosas porque cuando empecé... Es curioso, pero nunca es una cosa que siempre ha estado ahí porque te conozco de hace años. Efectivamente. Pero nunca me lo había planteado, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo recogía estas tradiciones en los campos, aquí en Güímar, en Arafo también, Sí. muchas veces cuando uno venía preguntándole a las personas mayores, Sí. le decía a los guanches, uno salía desolado, ¿no? Pues decía, no, se murieron todos, se metieron en las cuevas, se desriscaron. Y un día, hablando con mi abuelo, me dice, no, tú no preguntas por los guanches, tú preguntas por los antiguos. Sí. Y ahí cambió todo, ¿no? Porque ya el paisaje
cobró vida, ¿no? Pues mire, ahí tenían sus sitios de reunión, ahí tenían sus cuevas, ahí tenían sus sitios donde se reunían los taborores, en fin, por eso utilizo la palabra Antiguo. antiguo. Eh, dentro del contexto espiritual de los antiguos, una de las, yo creo que la más importante, ¿no?, que debía siempre alejarse, es la enfermedad, ¿no? El mal, tal y como lo conocemos nosotros, desde la concepción cristiana o católica, no tiene que ver con lo que ellos creían. Ellos creían en una palabra que es el avesán, etimológicamente el avesán es lo oscuro, ¿vale? Es una palabra además también, digamos que talismán, es una palabra que se pronuncia para nombrar sin nombrar, ¿no? Pongo el ejemplo siempre de que todavía en Canarias existe esa facultad. Por ejemplo, en La Palma, para denominar al diablo, le dicen Andrés, ¿vale? En La Gomera, por ejemplo, a las brujas las llaman francesas. Es decir, estamos nombrándolas, pero sin atraer digamos, ese objeto, ¿no?, de la malignidad hacia nosotros, ¿no? Y podemos hablar abiertamente. El avesán es una palabra que define eso concretamente. Y dentro de eso oscuro, de ese dañino que nos puede ocasionar, estaba la enfermedad del ganado, la enfermedad de las cosechas, la enfermedad del ser humano. Y para alejar esa parte, ¿no?, negativa, bueno, existían ceremonias como la del Tanemú, que además es una ceremonia de raíz, ¿no? Es una ceremonia que se utilizaba incluso en ambientes familiares, no necesariamente era una ceremonia colectiva como tal, ¿no? Y era cuando las personas de alguna manera habían perdido ese equilibrio, ¿no? Y bueno, hace... Pues, y donde tiene papel protagonista los elementos de la naturaleza, ¿no? Claro, es que... ¿no? Exacto, el fuego, las plantas, ¿no?, medicinales, la vibración, muy importante también, la voz, esas energías sutiles a veces que hemos perdido esa capacidad de conectar con ellas, ¿no? Diario, con la vida tan ajetreada que tenemos, estresada, ¿no? Hace falta, por lo menos, si con una recreación, aunque sea lo más parecida o lo más cercana posible, ya pues para nosotros supone una sanación en todos los niveles, porque imagínate... Además ese aislamiento, ¿no? Días, ¿no? Ese aislamiento me refiero del teléfono, de la televisión, de todo aquello, hasta hace escasamente 50 años, tal vez hasta menos, la gente, por ejemplo, de nuestros campos sí estaba conectada con esa otra realidad. De ahí, se ha ido lamentablemente perdiendo. Claro, no solo perdiendo, sino la sociedad en sí, el avance tecnológico que hay y la pérdida muchas veces de ese marco cultural, ¿no?, que nos hace despreciar a nuestros campesinos con esa palabra tan maravillosa que es mago, que se ha utilizado para denostar a nuestro campesinado, cuando mago... Hijo del sol, ¿no? No, mago lo que te está diciendo es que es el culto a Majek, es decir, culto magote, por eso mago, ¿no? Recuerdo mi abuelo cuando... Esa vertiente claro, de denostación, ¿no? No tiene efectivamente. nada que ver con el... No, y además de desprecio directamente, ¿no? Sí. Cuando un mago tal vez nos podría dar una lección de vida impresionante, ¿no? No solo a nivel... No tengamos más que ver que a ti te sueltan con una guataca en una finca y tú no sabes cómo buscarte la vida, y ellos con... Sobre la universidad no se aprende, efectivamente, y ellos con una guataca y 2 semillas, vamos, te hacen un vergel, ¿no? Sí. Es esa reconexión que quiero decir con la tierra. Y además, hace como 6 meses propusimos volver a retomar estas iniciativas del Tanemú. La primera ha sido aquí, en Arafo. Muy cerquita de aquí, ¿no? Sí. Hicimos la primera ceremonia y sí, tiene vocación de seguir, pero bueno, que tampoco tenemos un calendario establecido para ello. No hay nuevas fechas de momento, ¿no? De momento no, pero sí. Le damos permiso a nuestros espectadores para agregarte al Facebook sin problema y demás, y ahí pues se enterarán de las próximas fechas, ¿no? Y Fernando, también no quiero dejar pasar la ocasión porque, bueno, tú eres chasnero, pero de adopción. Tú naciste en Santa Cruz, chicharrero. Hace años que vives en Granadilla,
ya no eres ruso, ¿no? No, ya, yo creo que perdí ya la... Para quien no lo sepa, nuestros amigos, pues ruso es un término que decían los sureños a la gente que venía a la capital, exacto. ¿vale? No con ánimo de poner la marca, pero sí con un aire, pues, es socarrón, ¿no? El tema este de decir, mira, este ruso no es del pueblo, ¿no? Pero es que efectivamente actuaban como rusos, ¿no? En aquella época. Aún hoy en día, y eso me lo han dicho unos amigos, los taxistas le tenían incluso un nombrete, ¿no? Lo del pan y el periódico, ¿no? Entonces, como eres ya casi prácticamente granadillero, ¿no? Quería comentarte, y de hecho, por cuestiones de tiempo, es uno de los últimos temas que vamos a tocar. ¿Cómo ves lo que es la promoción cultural de nuestras raíces, de nuestras tradiciones en el municipio de Granadilla? Con especial atención a las instituciones, ese ayuntamiento y demás. Hay un evento que se hace cada verano, que es el Ichazagua, que se hace en la Plaza del Medano, que yo creo que es un éxito rotundo, ¿no? No sé si coincides conmigo. Aparte de eso, ¿cómo lo ves tú? Si hay cositas que se pueden mejorar, siempre se puede hacer más, pero ¿cuál es tu balance como granadillero del sector? Yo, y además me voy a mojar porque muchísimas veces, uno tiene siempre miedo, ¿no? De quedar bien y de tal. La cultura ahora mismo en Granadilla como tal, salvo estos espacios que tú nos has mencionado, Ichazagua, yo creo que habría que traer más cultura al municipio. No se están desarrollando estrategias de desarrollo cultural en el municipio como se debieran hacer, ¿no? Ignoro cuáles son el porqué, ¿no? de esta situación. Ignoro si es falta de perra, falta de personal, pero sí es verdad que echas de menos, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Echas, por ejemplo, una feria del libro en condiciones, ¿no? Ajá. Es decir, yo creo que Granadilla tiene suficiente espacio para hacer, por ejemplo, en las zonas, ¿no? que componen el municipio, San Isidro, El Médano, Granadilla Casco, inclusive, hacer una feria del libro como se merece, ¿no? en el sur. Pongo un ejemplo, a lo mejor, bueno, dicen que las comparaciones son odiosas, pero por ejemplo, la feria que se realiza en Adeje, ¿no? Una feria que no solo ha trascendido esa parte del libro, ¿no? Porque uno tiene la feria del libro, siempre piensa que debe ser una caseta con libros, ¿no? Y en Adeje, por ejemplo, han combinado muchas cosas, han combinado situaciones gastronómicas, situaciones de vino, situaciones, en fin. Creo que en ese sentido, desde mi punto de vista, organizar charlas, organizar encuentros culturales, en fin, que den, ¿no? De cierta manera, no hacer una obra de teatro cada 2 por 3, organizarse rutas, por ejemplo, es algo que precisamente O sea, todo un campo todavía por, por explorar, pero total. y esa Concejalía de Cultura que tome buena que se nota. tiene que poner las pilas, efectivamente. Esperemos que escuchen nuestro requerimiento. Y Fernando, pues se nos acaba el tiempo, Eso es cortito, lo ¿no? bueno, si Si breve, dos breve, veces dos veces bueno. bueno. Te seguimos en Crónica San Borondón, Radio Televisión Canaria, Canarias Radio Autonómica, en Cuarto Milenio, muy importante, cuando hablan de temas canarios siempre estás ahí, pues, dando tu conocimiento y nada, si quieres, pues, comentar algo a nuestros espectadores, alguna cosita y Bueno, pues, decir el empaquetado, obviamente. Exactamente, agradecerte a ti, Luis, la invitación, espero que no sea la última, que me traiga más veces, porque a veces se suele decir esto en otra ocasión, no, hombre, cuando usted quiera. Esperemos. Y me ha sorprendido además el canal, el nombre del canal, ¿verdad? Además, estas iniciativas son muy importantes para esa difusión. No quiero ser mal pensado, pero hasta donde no lleguen los grandes medios, ¿sabes? Claro. Siempre, exacto. Todos tenemos nuestro espacio. Y Efectivamente. Esto es una labor que empezó hace poco y mira. Y bueno, que decirle a los telespectadores que, bueno, que sigan, ¿no? la parrilla que está proponiendo el Empaquetado Televisión y que espero y deseo además que tenga un gran recorrido en el tiempo. Ajá. Perfecto, Fernando. Pues te vemos, ¿vale? En la radio, te oímos en la radio y te vemos en la tele, ¿vale? Muy bien. Y a ustedes, queridos televidentes, muchísimas gracias por estar ahí.
Gracias por asistir a esta inauguración del empaquetado. Si les ha gustado, pues no duden en compartir este programa en sus redes sociales. Compartiéndolo, pues llegamos a más gente y este mensaje llega a más gente. Hasta otro momento y muchas gracias.